Capítulo 1. Sentencia de custodia. La sala del juzgado de familia número 7 de Madrid estaba impregnada de un silencio denso, como si el aire mismo pesara sobre los hombros de los presentes. Era una mañana fría de diciembre y el eco de cada paso resonaba en los pasillos como un recordatorio constante de que aquel día marcaría un antes y un después en la vida de varias personas. Laura Méndez, con apenas 34 años recién cumplidos, se encontraba sentada en uno de los bancos de madera, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Había llegado temprano, demasiado temprano quizá. Porque la ansiedad le impedía quedarse en casa. Durante las últimas semanas no había podido dormir bien, cada noche daba vueltas en la cama. Estamos aquí para dictar sentencia sobre la custodia del menor Diego Cortés Méndez, de 7 años de edad, anunció la jueza con voz grave, repasando el expediente. El abogado de Javier fue el primero en exponer. Con tono sereno, casi frío, habló de la estabilidad económica de su cliente, de su vivienda con 3 habitaciones en el barrio de Salamanca. De la cercanía al colegio del niño y de los abuelos paternos, siempre dispuestos a ayudar en el cuidado. Presentó documentos, nóminas, escrituras y un plan detallado de actividades extracurriculares para Diego. Pintó la imagen de un padre sólido, capaz de garantizar al menor una vida ordenada y sin sobresaltos. Laura escuchaba con un nudo en la garganta. Cada palabra era un golpe, como si el abogado estuviera describiendo lo que ella no tenía: una red de apoyo familiar, una cuenta bancaria abultada, un piso amplio en un barrio de prestigio. Cuando llegó el turno de su abogada, Marta Gil, Laura respiró hondo. Marta subrayó la entrega emocional de Laura hacia su hijo. Los años en que había sido ella quien lo llevaba al médico, a la guardería, quien pasaba noches en vela cuando tenía fiebre. Habló del vínculo afectivo madre-hijo. Un lazo que no podía medirse con cifras ni balances bancarios. También aportó pruebas de que Laura había comenzado a trabajar como administrativa en una empresa de importación, con un contrato fijo de 6 meses prorrogables, lo cual mostraba que estaba en camino hacia la estabilidad. Sin embargo, la jueza no parecía del todo convencida. Cada vez que Laura escuchaba preguntas sobre su salario, sobre la pequeña habitación que alquilaba en un piso compartido, sentía que las respuestas eran insuficientes. Como si todo lo que había hecho hasta ahora fuera apenas un esbozo frente a la solidez del mundo que Javier representaba. Llegó el momento más difícil, el testimonio personal de Laura. Señora Méndez, ¿por qué cree usted que debe tener la custodia de su hijo?, preguntó la jueza, mirándola directamente. Laura tragó saliva. Se levantó con las manos temblorosas y trató de hablar con firmeza. Porque Diego me necesita, señora jueza. Yo he estado siempre a su lado, desde que nació. He aprendido a leer sus miedos, sus alegrías, sus pequeñas manías. Sé que le gusta dormirse con la luz encendida, que odia la leche fría y que no puede empezar el día sin su peluche de dinosaurio verde. Yo no soy perfecta, lo reconozco. Y he tenido dificultades económicas. Pero lo que ofrezco es amor, presencia, y la certeza de que nunca dejaré de luchar por él. Algunos en la sala bajaron la mirada, conmovidos. Pero Javier permaneció inmóvil, con el rostro impasible, como una estatua. La jueza asintió, aunque su expresión era hermética. Tomó nota, escuchó las últimas intervenciones. Y finalmente anunció un receso de 20 minutos antes de leer la sentencia. Durante ese tiempo, Laura se quedó sola en el pasillo con la frente apoyada en la pared fría. Recordó los primeros pasos de Diego, sus risas en el Parque del Retiro, los cuentos inventados antes de dormir. Recordó también las discusiones con Javier, las veces que él llegaba tarde. El cansancio acumulado. Y se preguntó si acaso todo aquello había sido suficiente, si su amor podía competir con la seguridad material que ofrecía el padre. Cuando volvieron a la sala, el silencio fue absoluto. La jueza tomó el documento y lo leyó con voz clara. Tras valorar los informes, las pruebas presentadas y los testimonios escuchados, este tribunal resuelve otorgar la custodia del menor, Diego Cortés Méndez, al padre, don Javier Cortés. La madre, doña Laura Méndez. Dispondrá de un régimen de visitas que incluirá fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares. El corazón de Laura se desplomó. Sintió que el aire le faltaba. mientras un torrente de lágrimas silenciosas le nublaba la vista.
Javier asintió levemente como si el fallo hubiera sido un resultado esperado. No hubo gesto de compasión, ni una mirada hacia Laura. Entre la multitud que pasaba apresurada, ajena a su dolor. Madrid seguía su curso, coches, autobuses, gente con bolsas de compras. Pero para Laura, el mundo se había detenido en aquella frase. La custodia se otorga al padre. Esa noche en su pequeño piso de la calle de Alcalá, Laura abrió el armario donde guardaba las cosas de Diego. El dinosaurio verde, los cuadernos de colorear. Una camiseta con manchas de pintura que nunca quiso lavar del todo. Se sentó en la cama con esos objetos entre las manos, y lloró hasta quedarse sin fuerzas. En medio de la oscuridad. Solo una idea la mantenía en pie, aquel no sería el final. Algún día, de alguna forma, demostraría que era capaz de recuperar a su hijo. La sentencia de custodia había sido una derrota amarga. Pero en su corazón comenzaba a nacer una promesa silenciosa, la de luchar hasta el último aliento por volver a ser madre a tiempo completo. Capítulo 2. Un piso vacío. El eco de la sentencia aún retumbaba en la mente de Laura cuando regresó a su piso en la calle de Alcalá. Era un apartamento modesto de apenas 50 metros cuadrados. Con paredes pintadas de blanco y un mobiliario sencillo que había comprado poco a poco en tiendas de segunda mano. No era mucho. Pero lo había elegido con la esperanza de que algún día Diego pudiera llamarlo también hogar. Al entrar, la recibió un silencio espeso, distinto al de la sala del juzgado. Era un silencio íntimo. Todo permanecía en orden, como congelado en el tiempo, esperando una presencia que ya no llegaba. Laura se sentó en el borde de la cama y acarició la almohada. Aún impregnada de un leve olor a detergente mezclado con el recuerdo de las noches en las que Diego dormía allí. Recordó cuando, meses atrás, el niño pasó un fin de semana con ella. Habían cocinado juntos macarrones con tomate y él, con la boca manchada de salsa, se había reído a carcajadas mientras ella intentaba limpiar su cara. Esa risa resonaba ahora como un fantasma amable. Pero ese instante nunca llegaba. Un viernes por la tarde, después de la oficina, Laura decidió pasar por una librería de segunda mano. Escribió en un cuaderno nuevo una carta dirigida a Diego. No se la enviaría todavía, pero necesitaba volcar sus pensamientos. Hijo mío. Sé que ahora no estás aquí y que puede que no entiendas por qué pasas más tiempo con papá. Pero quiero que sepas que tu mamá piensa en ti cada día, a cada hora. Estoy trabajando duro para darte lo que mereces, un hogar donde siempre seas bienvenido. Aunque la jueza diga que no es suficiente. Yo sé que el amor que siento por ti vale más que cualquier sentencia. Guardó el cuaderno en el cajón de su mesilla de noche. Desde entonces, escribir se convirtió en un hábito. Cada noche añadía unas líneas, recuerdos, anécdotas, promesas. De algún modo aquellas palabras llenaban el piso vacío con la voz que no podía escuchar. Un sábado, cuando le tocó recoger a Diego para pasar el fin de semana, lo llevó al apartamento con ilusión. Había preparado espaguetis, su plato favorito, y comprado un pequeño set de acuarelas. Diego parecía contento, pero al entrar en su habitación, se quedó quieto mirando los juguetes. ¿Por qué todo sigue igual, mamá? Preguntó con una mezcla de curiosidad y tristeza. Laura tragó saliva. Porque te estoy esperando siempre. Porque esta es tu casa también. Diego sonrió tímidamente y corrió a abrazarla. Ese gesto simple fue un bálsamo que borró, aunque solo por unas horas, la herida de la sentencia. Cuando lo devolvió a la casa de Javier el domingo por la tarde, el vacío del piso volvió a pesar más. Pero esta vez, Laura lo percibió distinto. Ya no era solo ausencia. Era también un recordatorio de que tenía un motivo para seguir adelante. De camino a casa, decidió que no permitiría que ese vacío la devorara. Lo convertiría en un espacio de preparación. En una base desde la cual demostrar que podía ser la madre que Diego merecía. Cada rincón del apartamento sería un testimonio de sus esfuerzos, de su constancia y de su amor. Esa noche, el piso ya no era solo un lugar vacío, era un lienzo en espera, una promesa de futuro. Laura entendió entonces que la verdadera batalla no se libraba solo en los tribunales, sino también en la intimidad de su propio hogar. Y sobre todo en la paciencia de mantener vivo el vínculo con su hijo,
aunque las paredes todavía resonaran con silencio. Capítulo 3. La llamada breve. Era martes por la noche y Madrid parecía latir con su ritmo inagotable. Desde la ventana de su apartamento en la calle de Alcalá, Laura veía el tránsito constante de coches, los destellos de los semáforos, la vida que continuaba ajena a su tristeza. Había terminado de cenar sola, una sopa rápida y una rebanada de pan, y se disponía a revisar unos informes del trabajo cuando el teléfono comenzó a sonar. El corazón de Laura dio un salto. En la pantalla aparecía el nombre de Javier. Su exmarido casi nunca llamaba, cuando lo hacía generalmente era por cuestiones relacionadas con Diego. Contestó de inmediato, con la voz entrecortada por la mezcla de nervios y esperanza. Sí, dijo con un tono más agudo de lo habitual. Al otro lado, la voz de Javier sonaba seca, distante. Diego quiere hablar contigo. Hubo un silencio breve seguido de un murmullo infantil. Entonces la voz que tanto anhelaba escuchar llegó al auricular. Mamá, exclamó Diego con entusiasmo. Laura sintió que todo su cuerpo se estremecía. Se recostó contra la pared, cerró los ojos y apretó el teléfono contra su oído, como si así pudiera acortar la distancia que los separaba. Hola. Mi vida. ¿Cómo estás? Bien, hoy jugamos un partido de fútbol en el colegio y marqué un gol. La voz del niño rebosaba orgullo. ¡Qué maravilla, campeón! Sabía que podías hacerlo. ¿Quién te pasó el balón? Sergio, mi amigo. Y luego el profe me felicitó. Laura sonrió imaginando la escena. Quería preguntarle más, saber cada detalle, pero sintió que el tiempo se escurría. Conocía bien la manera de actuar de Javier, aquellas llamadas eran un gesto fugaz, casi un favor, y no durarían mucho. ¿Y cómo te va en casa, cariño? Preguntó suavemente. Del otro lado. Diego guardó silencio unos segundos. Luego respondió con inocencia. Papá está trabajando mucho y la abuela viene a cuidarme algunas tardes. Pero yo te echo de menos, mamá. Esas palabras cayeron sobre Laura como un golpe dulce y doloroso a la vez. La emoción le apretó la garganta. Quiso decirle que ella también lo extrañaba, que contaba los días hasta volver a verlo. Que su habitación seguía intacta esperándolo. Pero no quería sonar triste ni cargar a su hijo con un peso que no debía llevar. Yo también te extraño, mi amor. Pero recuerda que este fin de semana estarás conmigo. Ya tengo una sorpresa preparada. ¿Cuál? Si te lo digo, deja de ser sorpresa, respondió entre risas. El niño rió también. Pero esta vez era un silencio distinto, uno que dejaba ecos de palabras demasiado breves. Laura se quedó con el teléfono en la mano, como si temiera soltarlo y perder el último vínculo con su hijo. Se levantó y fue directamente a la habitación de Diego. Se sentó en la cama infantil y acarició la sábana estampada con dinosaurios. Imaginó a su hijo en ese mismo instante, acostándose en otra casa. Quizá sin su cuento favorito, quizá con una luz distinta a la que él prefería. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No eran sollozos desgarradores como los de la noche de la sentencia, sino un llanto silencioso, persistente que manchaba sus mejillas mientras murmuraba. Buenas noches, mi niño, buenas noches. Esa madrugada no pudo dormir. La ansiedad le dio vueltas en la cabeza. ¿Por qué Javier limitaba tanto las llamadas? ¿Por qué no podía hablar con su hijo más de 5 minutos? ¿Acaso pensaba que esas charlas podían restarle autoridad? Al día siguiente en la oficina. Necesitaba verlo, aunque fuera en papel. Una compañera se acercó y le preguntó si todo estaba bien. Laura respondió con una sonrisa automática. Le explicó lo sucedido y preguntó si podía exigir legalmente más comunicación con su hijo. Marta respondió horas más tarde, sí existe el derecho de mantener contacto frecuente. Podemos solicitar una ampliación en el régimen de visitas y llamadas. Pero el proceso lleva tiempo. Esa noche Laura volvió a escribir en su cuaderno para Diego. Hoy hablamos por teléfono. A veces Javier decía que el niño estaba cansado, otras simplemente no contestaba. Laura aprendió a atesorar cada segundo como si fuera oro. Guardaba en su memoria el tono de la voz de Diego.
La manera en que pronunciaba ciertas palabras, incluso sus respiraciones entre frases. Un jueves cualquiera, la llamada apenas duró 2 minutos. Su voz sonaba emocionada. Mamá, hoy soñé contigo. Estábamos en la playa y me enseñabas a nadar. Laura se llevó la mano al corazón. Qué bonito sueño, cariño. ¿Sabes? Algún día iremos a la playa de verdad, y te prometo que te enseñaré yo misma. La llamada volvió a ser corta, pero esa vez no dejó en Laura un vacío doloroso, sino una semilla de esperanza. Entendió entonces que aunque los minutos fueran escasos, lo que realmente importaba era la calidad de lo que compartían. Aprendió a convertir cada hola en un abrazo imaginario y cada te quiero en un refugio contra la distancia. La llamada breve se había transformado en un ritual de resistencia, en la prueba de que, aunque la custodia legal estuviera en manos de Javier, el vínculo entre madre e hijo seguía vivo, latiendo en cada palabra apresurada. Y para Laura, ese vínculo era indestructible. Aunque los tribunales dijeran lo contrario. Capítulo 4. Promesa silenciosa. La tarde del domingo caía lentamente sobre Madrid. Las luces naranjas del atardecer teñían los edificios antiguos de la calle de Alcalá, y en el apartamento de Laura el ambiente era una mezcla de nostalgia y determinación. Acababa de dejar a Diego en la puerta de la casa de Javier, después de haber compartido un fin de semana que, aunque breve, había estado lleno de risas. Juegos y momentos que parecían demasiado frágiles, como si fueran de cristal y pudieran romperse en cualquier instante. El silencio la acompañó de vuelta a casa. Caminó despacio. Con las manos en los bolsillos, repasando cada detalle de las últimas horas, el dibujo de un dragón que Diego había pintado con las acuarelas. La forma en que se había quedado dormido en el sofá con la cabeza apoyada en su regazo, la frase que había pronunciado antes de despedirse, «Mamá, no quiero que se acabe el domingo». Al cerrar la puerta de su apartamento, Laura sintió de nuevo el vacío conocido, pero esa vez algo había cambiado. Ya no era solamente un dolor que la desgarraba. Era también una chispa de convicción. Se sentó en la mesa del comedor, abrió su cuaderno de cartas para Diego y escribió con mano firme. Prometo que algún día estarás conmigo. No solo los fines de semana, no solo a ratos. Prometo que tendrás un hogar donde tu risa sea constante, donde no haya relojes que nos separen ni voces que interrumpan nuestras llamadas. Prometo que, aunque ahora la ley diga lo contrario, nunca dejaré de luchar por ti. Al releer esas palabras comprendió que no se trataba solo de un deseo, sino de un compromiso profundo. Evitaba distracciones y buscaba constantemente mejorar su rendimiento. Sabía que para presentarse de nuevo ante un juez, debía demostrar no solo estabilidad económica, sino también madurez emocional y responsabilidad absoluta. Al mismo tiempo, Laura decidió fortalecer otro aspecto crucial, su salud emocional. Comprendió que si quería cuidar de Diego, debía aprender primero a cuidarse a sí misma. Empezó a asistir a sesiones de terapia psicológica, donde pudo expresar libremente su dolor y su frustración. Allí aprendió a transformar la rabia en energía constructiva y a manejar la ansiedad que la invadía cada vez que pensaba en las limitaciones de su tiempo con su hijo. El recuerdo de la infancia. Una noche, mientras revisaba viejas fotos familiares, Laura encontró una imagen de su propia infancia, ella, con apenas 6 años. Sonriendo junto a su madre en una feria de barrio. La escena estaba impregnada de ternura, y Laura recordó cómo su madre había sacrificado tanto para darle una educación y un techo seguro. Se vio reflejada en esa memoria. Comprendió que igual que su madre había luchado por ella, ahora le tocaba a ella luchar por Diego. Ese pensamiento la llenó de una fuerza inesperada. La promesa silenciosa se convertía, poco a poco, en una misión heredada, en un legado de amor entre generaciones. Las conversaciones con Diego. Cada llamada breve con Diego era una prueba de fuego. La promesa como refugio. Cada noche antes de dormir, Laura repetía en silencio su promesa. La susurraba como si Diego pudiera escucharla a través de las paredes. Como si esas palabras volaran en el aire hasta llegar a él. Voy a luchar por ti. Nunca estarás solo. Nunca te dejaré. Esa repetición se convirtió en un mantra que la sostenía cuando la tristeza amenazaba con derrumbarla. No necesitaba gritarlo al mundo, bastaba con conservarlo en su corazón.
podrían apagar la fuerza de un juramento hecho desde lo más profundo del corazón de una madre. Era el primer día en su nuevo empleo como gestora financiera en una empresa de importación y exportación ubicada en el barrio de Chamberí. Después de meses de entrevistas, rechazos y trabajos temporales, finalmente había logrado algo más estable. No era el puesto de ensueño, ni el mejor pagado. Pero significaba un paso decisivo en el camino hacia la estabilidad que necesitaba demostrar ante un tribunal. Mientras revisaba sus documentos y el contrato firmado, Laura pensó en Diego. Esto es para ti, hijo mío. Cada minuto que pase en esa oficina será una semilla para recuperarte. El primer día. La empresa ocupaba 2 plantas de un edificio moderno, con paredes de cristal y pasillos luminosos. Laura llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Quería transmitir profesionalidad y disciplina. Vestía un traje gris sencillo y llevaba el cabello recogido, buscando un aspecto serio y confiable. En recepción la recibió una mujer sonriente llamada Ana, quien la condujo hasta la oficina del director de finanzas. Allí la esperaba Carlos Herrera, un hombre de unos 50 años, con gafas rectangulares y un aire cordial. Bienvenida, Laura, dijo estrechándole la mano. Hemos revisado tu currículum y creemos que encajas perfectamente en el equipo. Espero que te sientas cómoda. Laura asintió agradecida. En su interior, sin embargo, la ansiedad seguía palpitando, sabía que debía rendir al máximo, demostrar desde el primer día que era una profesional valiosa, alguien capaz de sostener una vida estable para su hijo. La condujeron a su escritorio, un espacio modesto junto a una ventana desde donde se veía parte de la ciudad. Le asignaron una computadora y varias carpetas con informes de cuentas por revisar. El ambiente era dinámico, teléfonos sonando, teclados golpeando, conversaciones rápidas en pasillos. Laura se sumergió de inmediato en la tarea. Revisó balances. Corrigió errores en hojas de cálculo y organizó documentos que habían quedado pendientes. Aunque al principio se sintió abrumada, pronto recordó su experiencia pasada y recuperó la confianza. El tiempo voló y cuando levantó la vista ya era hora de almorzar. La pausa y la soledad. En la cafetería de la empresa, Laura se sentó sola con un plato de ensalada. Observaba a los demás empleados reír y conversar en grupos compartiendo anécdotas. Ella, en cambio, prefería guardar silencio, aún insegura sobre cómo integrarse. Mientras comía, sacó su cuaderno de cartas para Diego y escribió unas líneas rápidas. Hoy comencé un nuevo trabajo. Es un poco cansado, pero estoy feliz, porque cada esfuerzo que hago es para ti. Guardó el cuaderno antes de que alguien pudiera leerlo y se centró de nuevo en el ambiente de la oficina. Un reto inesperado. Por la tarde, Carlos le pidió que preparara un informe urgente sobre las cuentas de un cliente extranjero. Era un trabajo complejo que requería concentración y precisión. Laura se encerró en su mundo de cifras, calculadora y tablas mientras el resto de la oficina iba quedando vacía. Al terminar cerca de las 8 de la noche, entregó el informe en el despacho del director. Carlos lo revisó detenidamente y asintió con una sonrisa. Muy bien hecho, Laura. Exactamente lo que necesitábamos. Tienes un gran futuro aquí. Laura salió de la oficina con el corazón acelerado. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía su capacidad profesional. Caminó de regreso a casa bajo el cielo nocturno de Madrid con una mezcla de cansancio y satisfacción. El reflejo en casa. Al llegar a su apartamento, el cansancio se hizo más pesado. Se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. La habitación de Diego la esperaba intacta como siempre. Abrió la puerta y se sentó en la cama infantil. Hoy mamá dio un paso más, cariño, susurró al aire. Sé que no lo entiendes ahora. Pero cada día en ese trabajo es un ladrillo que construye el hogar que quiero darte. Tomó entre sus manos el cochecito rojo de Diego y lo sostuvo como un talismán. El eco de su promesa silenciosa volvió a resonar en su interior, nunca dejaré de luchar por ti. Las semanas siguientes. Con el paso de los días, Laura se adaptó al ritmo de la empresa. Aprendió a manejar los sistemas internos, se ganó la confianza de sus compañeros y comenzó a participar en reuniones importantes. Aunque las jornadas eran largas,
Cada salario depositado en su cuenta bancaria la llenaba de orgullo. Al fin podía demostrar ingresos regulares, un argumento crucial para su futuro juicio. A veces, mientras revisaba facturas y balances, pensaba en lo irónico de su vida. Trabajaba organizando el dinero de empresas que movían millones, mientras ella misma vivía con un presupuesto ajustado y una nevera medio vacía. Pero no se quejaba. Sabía que esa contradicción era parte del camino que debía recorrer. La visita de Diego. Un viernes. Cuando recogió a Diego para pasar el fin de semana, lo llevó a conocer su nueva oficina. Era tarde y no había casi nadie. Laura lo sentó en su escritorio y le mostró cómo funcionaban las hojas de cálculo. Mira, aquí sumo los números para que cuadren las cuentas. Le explicó con paciencia. Es como un juego, dijo el niño fascinado mientras presionaba teclas al azar. Laura rió y lo abrazó. Ese instante fue para ella una prueba tangible de que todo el esfuerzo valía la pena. Quería que Diego viera que su madre no solo lo amaba, sino que también trabajaba duro para construirle un futuro seguro. El cansancio y la esperanza. Las noches se hicieron más cortas. A veces llegaba a casa tan agotada que apenas podía preparar la cena. Otras veces se quedaba dormida en el sofá con los documentos aún abiertos. Pero incluso en medio del cansancio, nunca dejó de mantener viva su promesa. Cada tarea cumplida, cada hora extra, era un recordatorio de su meta final, recuperar a su hijo. En los momentos de debilidad, cuando las lágrimas amenazaban con aparecer, se repetía una y otra vez. Estoy más cerca. Solo debo resistir. El paso firme. Con el tiempo, Laura reunió un expediente sólido, contratos, nóminas, extractos bancarios, cartas de recomendación de su jefe. Era como si cada documento se convirtiera en una pieza de armadura para la batalla que se avecinaba. Una noche, al ordenar todos esos papeles en una carpeta azul, Laura se detuvo frente a la ventana. Madrid brillaba bajo las luces de la ciudad, y en su reflejo en el cristal vio a una mujer distinta. Ya no era la madre derrotada por una sentencia injusta, sino alguien en camino a recuperar su lugar. El nuevo empleo no era simplemente un trabajo. Era la prueba viva de que podía levantarse después de la caída. Era el comienzo de la reconstrucción de su vida, y sobre todo, de la promesa silenciosa que guiaba cada paso. Laura cerró la carpeta con firmeza y susurró al vacío de su apartamento. Diego, cada número que reviso, cada informe que entrego, es por ti. Un día, todo esto se convertirá en nuestro futuro. Y entonces nunca más tendrás que despedirte los domingos por la tarde. Y con esa convicción, se acostó esa noche sabiendo que aunque el camino aún sería largo, había dado el primer paso firme hacia la recuperación de su hijo. Capítulo 6. Ahorros y sacrificios. El nuevo empleo le había dado a Laura un respiro que hacía tiempo no conocía. Cada final de mes, al recibir su nómina, sentía una mezcla de alivio y esperanza. No era un sueldo elevado, pero sí suficiente para empezar a organizarse, para pensar en el futuro con un poco menos de miedo. Durante años había vivido al día, gastando lo mínimo y sobreviviendo con trabajos temporales que apenas alcanzaban para cubrir el alquiler y la comida. Ahora, por primera vez, evitó salir a restaurantes con sus compañeros de trabajo, inventando excusas para no quedar como una persona distante. Cada decisión era un sacrificio silencioso que le recordaba su objetivo principal: demostrar que tenía estabilidad financiera suficiente para ofrecerle un hogar seguro a su hijo. Las tentaciones eran muchas. Caminaba por las calles de Madrid y veía escaparates con vestidos bonitos o cafeterías acogedoras donde se antojaba entrar. Pero siempre repetía en su mente: esto no es para mí, es para Diego. Y de inmediato, la ilusión de verlo correr por su casa nuevamente le devolvía fuerzas. Las comidas sencillas. En la cocina, los menús se volvieron austeros. Arroz, pasta, verduras de temporada, algunas frutas y huevos eran la base de su alimentación. Reservaba la carne y el pescado para los fines de semana en que Diego la visitaba. Entonces sí se permitía preparar platos más elaborados, sabiendo que el niño recordaría esos momentos como parte de su vida con mamá. Un sábado, él rió y dijo que lo importante no era el plato, sino estar juntos.
Esa frase se le quedó grabada a Laura como un recordatorio de que, aunque el dinero era importante, el verdadero valor estaba en el amor compartido. Las horas extras. En la oficina, Laura comenzó a aceptar horas extras cada vez que se lo ofrecían. Pero al ver la cifra de su cuenta bancaria crecer lentamente, encontraba la motivación necesaria para continuar. Su jefa directa, una mujer llamada Teresa, notó su esfuerzo. «Trabajas demasiado. Laura. ¿No temes agotarte?», le preguntó una tarde. Ella sonrió con serenidad. «Tengo un motivo muy grande para seguir adelante». No explicó más. Pero en su interior sabía que ningún cansancio era comparable con la herida de estar separada de su hijo. Renuncias personales. La vida social de Laura prácticamente desapareció. Sus amigas la invitaban a salir de vez en cuando, pero ella rechazaba la mayoría de las propuestas. No era solo por ahorrar dinero, sino porque no tenía cabeza para fiestas o cenas largas. Cada minuto libre lo dedicaba a leer sobre leyes de custodia, a preparar documentos o simplemente a escribir en su cuaderno para Diego. Algunas amigas comenzaron a alejarse, cansadas de su constante negativa. Laura lo aceptó con tristeza, pero también con madurez, entendía que estaba en una etapa donde sus prioridades eran otras. Cada papel se convertía en una pieza de evidencia para el día en que volviera a enfrentarse a un juez. A veces por las noches. Abría la carpeta azul y acariciaba los documentos como si fueran medallas de guerra. Eran el resultado de incontables renuncias y desvelos, y representaban mucho más que dinero. Eran la materialización de su promesa silenciosa. El precio emocional. Pero los sacrificios también tenían un precio. Había noches en que el cansancio la vencía y lloraba en silencio, preguntándose cuánto más podría resistir. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de la madre que quería darlo todo por su hijo, y el de la mujer que apenas encontraba espacio para sí misma. En una de sus sesiones de terapia, lo confesó con voz entrecortada. «Siento que estoy perdiéndome como persona. Todo gira en torno a mi hijo, a la custodia, al dinero. ¿Y si nunca lo consigo?». La psicóloga la miró con ternura y le respondió: «No se trata de perderte, Laura. Se trata de transformarte. Estás construyendo una versión de ti misma que podrá sostener no solo a tu hijo, sino también a ti misma». Esas palabras le devolvieron aliento. Entendió que sus sacrificios no eran una condena, sino un proceso de crecimiento. El regalo inesperado. Un día. Y colocó sobre la mesita de noche una pequeña hucha con forma de cerdito. Era un símbolo de sus ahorros, de sus sacrificios, de su lucha silenciosa. Y mientras acariciaba la cama vacía, repitió su juramento: «Hijo mío, todo lo que hago es por ti. Y algún día, cuando vuelvas a este hogar, entenderás que cada sacrificio fue el precio del amor más grande que existe». Capítulo 7. Un hogar preparado. El verano madrileño se iba apagando poco a poco. Las noches, que antes eran cálidas y largas, empezaban a refrescar. Laura lo notaba cada vez que abría la ventana de su apartamento en la calle de Alcalá, y veía cómo la ciudad cambiaba de ritmo, menos terrazas llenas de turistas y más familias regresando a la rutina. Para ella, la rutina ya no era un simple ciclo de días repetidos, sino un plan de vida. Y ese plan tenía un objetivo claro: demostrar que estaba lista para recuperar a Diego. Durante meses había ahorrado y sacrificado casi todo placer personal. Ahora, con un pequeño colchón económico en su cuenta bancaria y la seguridad de un empleo estable, o incluso de manera definitiva, comprendió que debía transformarlo en un lugar cálido, acogedor y adaptado a un niño de su edad. El primer paso fue la habitación de Diego. Hasta ahora era un espacio casi simbólico: cama infantil, un escritorio pequeño, algunos juguetes y estanterías con libros. Todo permanecía impecable porque el niño solo pasaba fines de semana alternos allí. Laura decidió que tenía que convertirse en un espacio vivo, lleno de señales de pertenencia. El proyecto de la habitación. Una tarde de sábado. Laura asintió sin dudar. Compró la colcha junto con una lámpara en forma de luna y una alfombra circular que imitaba la superficie lunar. En su mente, imaginó la cara de Diego cada noche al dormirse bajo ese cielo inventado.
De regreso en casa, pasaron la tarde juntos organizando la habitación. Diego se encargó de colocar los libros en las estanterías, mientras Laura montaba la lámpara y extendía la nueva colcha. El niño corrió a tumbarse sobre la cama y dijo con una sonrisa: «Ahora sí parece mi cuarto de verdad». Esa frase fue como un bálsamo para el corazón de Laura. Por primera vez, sintió que su apartamento dejaba de ser un lugar vacío para convertirse en un verdadero hogar compartido. Los pequeños detalles. Más allá de la habitación de Diego, Laura quiso mejorar otros espacios. Pintó las paredes del salón de un tono beige suave para hacerlo más luminoso. Colocó fotografías familiares en marcos sencillos, imágenes de Diego en el parque sonriendo en la playa. Cereales, zumos y sus platos favoritos. Sabía que eran detalles simples, pero transmitían un mensaje claro: este es tu hogar, tienes tu espacio aquí. El esfuerzo invisible. Todo esto no fue fácil. Cada compra implicaba restar de sus ahorros, y a veces Laura dudaba si estaba haciendo lo correcto. Pero comprendía que no se trataba solo de acumular dinero, sino de mostrar con hechos concretos que podía ofrecer un entorno estable y adecuado para su hijo. Para costear algunas mejoras, aceptó limpiar oficinas durante las noches 3 veces por semana. Salía de su empleo habitual a las 6 de la tarde, se dirigía a otro edificio cercano y limpiaba escritorios, aspiraba alfombras y vaciaba papeleras hasta las 10 de la noche. Llegaba a casa agotada, pero al entrar en la habitación renovada de Diego, todo el cansancio desaparecía. En su cuaderno de cartas escribió una noche: «Hoy fregué suelos y limpié ventanas hasta que mis manos quedaron ásperas. Pero al entrar en tu cuarto y ver la lámpara de luna encendida, sentí que todo valía la pena. No hay sacrificio demasiado grande si al final puedo darte un hogar donde seas feliz». La mirada de los demás. Cuando Marta, su abogada, visitó el apartamento para revisar la documentación del caso, se quedó observando la habitación de Diego. «Has hecho un gran trabajo, Laura. Esto demuestra que no solo tienes un empleo estable, sino también un hogar preparado y adaptado a tu hijo». Los jueces valoran mucho estos detalles. Laura asintió en silencio, conteniendo las lágrimas. Para ella no era un simple detalle legal, era su vida, su amor de madre transformado en cada objeto. En cada pared pintada, en cada juguete colocado con cuidado. La reacción de Diego. El cambio más importante llegó en la siguiente visita de Diego. Entró corriendo en el apartamento y fue directo a su habitación. Al ver la colcha de planetas, la lámpara de luna y la alfombra lunar, se quedó boquiabierto. «¡Guau, mamá! ¿De verdad todo esto es mío?» «Claro que sí, cariño. Este es tu lugar, siempre te está esperando». El niño abrazó a su madre con fuerza. Esa reacción fue más valiosa que cualquier documento o ahorro. En ese momento, Laura supo que su hijo ya sentía aquel espacio como un verdadero hogar. Esa noche, cuando lo arropó bajo la nueva colcha, Diego le susurró: «Mamá, quiero dormir aquí todas las noches». Laura apretó los labios para no llorar y respondió: «Algún día lo harás, te lo prometo». El símbolo del hogar. Con el tiempo, el apartamento de Laura dejó de ser simplemente un refugio de paso y se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Cada mueble, cada rincón, hablaba de su lucha silenciosa. En el balcón, donde antes solo había 2 plantas marchitas, colocó flores de colores y una pequeña mesa plegable. Allí se sentaba con Diego a desayunar los domingos soleados, viendo pasar la vida madrileña desde arriba. En esos momentos la ciudad parecía detenerse, y Laura podía imaginar un futuro donde esa rutina se repitiera cada día, sin interrupciones judiciales ni calendarios impuestos. La promesa renovada. Aquella noche, después de dejar nuevamente a Diego en casa de Javier, Laura regresó a su apartamento. Encendió la lámpara de luna en la habitación de su hijo y se quedó observando cómo la luz suave iluminaba las paredes. Se sentó en la cama vacía y murmuró su promesa renovada: «Este hogar ya está listo para ti, hijo mío. Solo falta que el destino, o la justicia, nos permita compartirlo cada día. Hasta entonces lo mantendré vivo, esperando tu regreso». Y con esa certeza, Laura apagó la luz y cerró la puerta, sabiendo que no importaba cuánto tiempo tardara,
aquel hogar estaría siempre preparado para Diego. Aunque en el fondo de su pecho se agitaban los nervios. Había concertado una cita con un abogado especializado en derecho de familia. Su nombre era Julián Ortega, y según las recomendaciones, era conocido por su firmeza en los tribunales y su capacidad de escuchar las historias humanas detrás de los expedientes legales. Laura llevaba consigo una carpeta azul llena de documentos. Su contrato laboral, los extractos bancarios con sus ahorros, las fotos de la habitación renovada de Diego, los informes médicos y escolares que había logrado reunir. Cada papel representaba meses de esfuerzo, sacrificios y lágrimas. Mientras subía por las escaleras del despacho pensaba, hoy no vengo a pedir compasión, vengo a demostrar que soy capaz. El primer encuentro. El despacho estaba decorado con estanterías repletas de códigos civiles y fotografías de familia en blanco y negro. Julián, un hombre de unos 40 y tantos años, la recibió con un apretón de manos firme y una mirada que transmitía confianza. Encantado, Laura. Por favor, siéntese. Me ha contado Marta que usted quiere reabrir el caso de la custodia de su hijo. Laura asintió con las manos apretando la carpeta como si fuera un salvavidas. Sí, señor Ortega. Perdí la custodia hace 2 años. Y desde entonces he trabajado cada día para demostrar que mi situación es distinta. Mi hijo merece estar conmigo. El abogado la observó en silencio unos segundos. Cartas de recomendación de su jefe y hasta dibujos de Diego que guardaba como evidencia de su vínculo. Cuando terminó se quedó en silencio como si hubiera entregado no solo papeles, sino pedazos de su vida. La estrategia legal. Julián cerró la carpeta y la miró con seriedad. Laura, su caso no es sencillo. Los jueces son muy cautelosos al modificar una custodia ya establecida. Necesitamos demostrar no solo que usted tiene medios económicos, sino que la vida con usted aportará un beneficio superior para Diego. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Y cómo puedo demostrar eso? Yo lo amo, lo cuido, quiero darle todo. El amor es esencial, pero en los tribunales debemos traducirlo en hechos. Vamos a necesitar informes psicológicos. Entonces vamos a incluir todo eso. Queremos mostrar que usted no solo es estable, sino también consciente y responsable. La esperanza renovada. Después de casi 2 horas de conversación, Laura salió del despacho con una mezcla de cansancio y esperanza. Sentía que por primera vez no estaba sola en esa batalla, ahora tenía un aliado que conocía el terreno legal. Mientras caminaba por la Gran Vía, con la carpeta azul apretada contra el pecho, pensó en Diego y en cómo algún día podría contarle, luché por ti con todo lo que tenía. Incluso cuando parecía imposible. El coste oculto. En casa, al revisar el presupuesto, Laura se dio cuenta de que contratar un abogado supondría un gasto considerable. Sus ahorros se reducirían notablemente y quizá tendría que buscar más horas extras para cubrirlo. La angustia la golpeó por un instante. Pero enseguida recordó el abrazo de Diego frente a la lámpara de luna en su habitación. No hay dinero más valioso que el que se invierte en recuperar a un hijo. Decidió que, aunque tuviera que sacrificar aún más, seguiría adelante. La conversación con Diego. El siguiente fin de semana, cuando Diego estaba en su casa, Laura lo observó mientras pintaba con acuarelas. Dudó en contarle sus planes, temiendo que lo confundiera o lo hiciera sentir en medio de la disputa. Al final se limitó a decirle: «Cariño, mamá está trabajando muy duro para que puedas estar más tiempo aquí». Diego levantó la vista con sus ojos grandes y curiosos. «¿De verdad, mamá?» «Sí. No sé cuánto tardará. Pero te prometo que lo intentaré hasta el final». El niño corrió a abrazarla, y en ese gesto, Laura encontró la energía que necesitaba para continuar la lucha. La decisión firme. Esa noche, después de acostar a Diego, Laura se sentó sola en el salón. Encendió una vela y abrió de nuevo la carpeta azul. Cada documento era como una pieza de un rompecabezas. Noches de limpieza en oficinas, visitas con Diego y, entre todo ello, la tarea interminable de reunir pruebas que demostraran su capacidad como madre. Ahora, frente a aquella mesa repleta, sentía que cada papel era un ladrillo en la construcción de su esperanza.
El inicio de la revisión. Muy bien, Laura, dijo Julián, ajustándose las gafas mientras abría una de las carpetas. Julián fue tomando cada elemento y colocándolo en pilas ordenadas. Esto es un buen comienzo, comentó. Lo más fuerte que tenemos es la estabilidad laboral y el entorno seguro. Ahora, necesitamos complementar con informes profesionales, un psicólogo infantil que valore el vínculo madre-hijo y un trabajador social que certifique las condiciones del hogar. Laura lo escuchaba con atención, tomando notas en un cuaderno. Cada palabra del abogado era como una instrucción de supervivencia. El eco del pasado. Mientras revisaban los papeles, Julián volvió al tema que más la preocupaba, el incidente de la alergia. El padre de Diego va a usarlo en su contra, Laura. Puede que incluso lleve al tribunal testimonios médicos que lo respalden. Sino que aprendió y tomó medidas. ¿Tiene constancias de esos talleres? Laura sacó unos certificados arrugados de la bolsa. Julián sonrió con alivio. Perfecto. Esto puede darle la vuelta a la situación. El expediente fotográfico. Uno de los momentos más emotivos de la revisión fue cuando Laura mostró las fotografías. Había preparado un pequeño álbum con imágenes de Diego pintando en su escritorio nuevo, jugando con la lámpara de luna en su habitación, desayunando juntos en el balcón. No quiero que piensen que solo tengo papeles, dijo ella. Quiero que vean que tengo recuerdos, que tenemos una vida real. Julián observó las fotos con atención. Esto es importante, Laura. Las imágenes transmiten humanidad. Pero recuerde, deben presentarse en el contexto adecuado. No se trata de mostrar un álbum familiar, sino de probar que el niño se siente seguro y feliz en su compañía. Laura entendió la diferencia. El juicio no era un concurso de afecto. Una duda la golpeó, ¿y si no es suficiente? ¿Y si el juez vuelve a decir que no? Se levantó, caminó hasta la habitación de Diego y encendió la lámpara de luna. La luz suave iluminó el cuarto vacío. Se sentó en la cama y acarició la colcha de planetas. Diego, todo esto es por ti. Si algún día lees estos papeles, quiero que sepas que tu madre nunca dejó de luchar. Consiguió que su jefa Teresa escribiera una carta detallada sobre su profesionalidad y responsabilidad. Contactó con una vecina que conocía a Diego desde pequeño y accedió a declarar sobre el vínculo entre madre e hijo. Incluso pidió cita con un psicólogo infantil para iniciar un informe pericial que avalara su capacidad emocional como madre. Cada nuevo documento era guardado en la carpeta azul, que poco a poco se volvía más pesada. Para Laura aquel peso no era una carga, sino una especie de armadura. La promesa reforzada. Una noche, después de revisar los papeles hasta tarde, Laura escribió en su cuaderno: Diego, mamá está construyendo un muro de pruebas, un muro de amor disfrazado de papeles. Puede que los jueces no lean mi corazón, pero leerán estos documentos. Y cuando lo hagan, sabrán que este hogar es tuyo. Prometo que no descansaré hasta que ese día llegue. Cerró el cuaderno con fuerza y miró la carpeta azul. Ya no era solo un montón de hojas. Era la representación física de su lucha, de sus sacrificios, de su promesa silenciosa convertida en pruebas tangibles. Capítulo 10. El padre desafiante. El invierno se había asentado en Madrid. El aire frío cortaba la piel y las luces navideñas adornaban las calles, pero para Laura no había motivo de celebración. Mientras ella y Julián seguían reforzando el expediente. No voy a permitir que me quite a mi hijo, dijo con tono categórico. Laura nunca fue estable. Cuando nos separamos, apenas podía pagar un alquiler. No voy a dejar que arriesgue la salud de Diego otra vez. Ramiro asintió, consciente de que tendría que construir un relato contundente donde Laura apareciera como una madre irresponsable. La manipulación sutil. Con el tiempo, Laura empezó a notar pequeños cambios en Diego. Durante las llamadas y visitas, el niño repetía frases que no parecían suyas. Papá dice que aquí no tienes tanto dinero como él. Papá dice que me enfermé porque tú no sabes cocinar bien. Cada palabra era como una espina clavándose en el corazón de Laura. No culpaba directamente a su hijo, sabía que Javier estaba utilizando su influencia, quizás sin que el niño lo entendiera, para sembrar dudas en su mente. Una noche,
Después de que Diego pronunciara una de esas frases, Laura lo abrazó y le dijo con ternura: «Cariño, lo más importante es que sepas que mamá siempre te cuida. Puede que no tenga tantas cosas como papá, pero tengo todo el amor del mundo para ti». El niño la miró con ojos inocentes, como si buscara comprender la complejidad de los adultos. Finalmente, se sentó frente a ella, acompañado de Ramiro, quien ya desplegaba documentos sobre la mesa. El juez abrió la sesión y escuchó los argumentos iniciales. Julián presentó el progreso de Laura. Empleo fijo, ahorros, un hogar adaptado, informes de buena conducta. Ramiro respondió con dureza: «Señoría, la señora Méndez puede haber mejorado su situación económica. Pero los hechos demuestran que no es capaz de garantizar la seguridad de Diego. Recordemos que estuvo a punto de perder la vida por un descuido suyo». Laura apretó los puños. Quiso gritar que no fue un descuido, sino una ignorancia que había enmendado con todo el esfuerzo posible. Pero el protocolo la obligaba a guardar silencio mientras Julián respondía: «Un solo incidente no define la capacidad de una madre. Desde entonces, mi clienta se ha formado en nutrición y en primeros auxilios. Además, el vínculo afectivo entre madre e hijo es incuestionable». El juez tomó nota, sin mostrar emoción alguna. La batalla psicológica. Tras aquella audiencia, Laura comprendió que no estaba ante una simple discusión legal, sino en una guerra psicológica. Javier parecía disfrutar viéndola insegura. Cada gesto suyo, cada mirada fría en la sala, era un recordatorio de que él se sentía en control. Una tarde, al recoger a Diego, Javier se acercó y le dijo al oído: «No pierdas el tiempo, Laura. Los jueces no te van a dar la razón. Él está mejor conmigo». Laura lo miró fijamente con una mezcla de rabia y dignidad. Veremos qué dicen cuando conozcan toda la verdad. No quería mostrarse débil frente a él. Sabía que su fortaleza no era solo legal, sino también emocional. El apoyo inesperado. En medio de la tensión, Laura encontró apoyo en personas que no esperaba. Su jefa Teresa le ofreció declarar como testigo para avalar su responsabilidad y compromiso en el trabajo. Una vecina mayor, doña Carmen, escribió una carta en la que relataba cómo Laura cuidaba de Diego cada vez que lo veía jugar en el balcón o en el parque cercano. «No estás sola», le dijo Teresa una tarde al entregarle la carta. «A veces creemos que luchamos en silencio, pero hay quienes ven nuestro esfuerzo». Laura sintió que sus sacrificios, aunque invisibles la mayoría de las veces, comenzaban a dar frutos. La noche de las dudas. Sin embargo, las noches seguían siendo duras. Muchas veces, al llegar a casa, Laura se dejaba caer en el sofá y se preguntaba si tendría la fuerza suficiente para continuar. El rostro de Javier, seguro de sí mismo, aparecía en su mente como un fantasma que la atormentaba. Abría entonces la carpeta azul, repasaba los documentos. Acariciaba las fotos de Diego y volvía a repetirse su promesa: «No me rendiré. Aunque él sea un padre desafiante, yo soy una madre que no se rinde». El futuro incierto. La batalla apenas comenzaba. Laura lo sabía. Javier tenía dinero, contactos y un carácter implacable. Ella, en cambio, tenía sacrificios, pruebas y sobre todo, un amor que no conocía límites. Mientras apagaba la lámpara de luna en la habitación vacía de Diego, se dijo a sí misma que cada desafío de Javier no era más que una oportunidad para demostrar que la fortaleza de una madre supera cualquier orgullo de un padre. Y en su silencio nocturno, reafirmó lo que ya se había convertido en su lema de vida: «Puedo perder batallas, pero nunca dejaré de luchar por ganar la guerra de tenerte conmigo, hijo mío». Capítulo 1. Sentencia de custodia. La sala del juzgado de familia número 7 de Madrid estaba impregnada de un silencio denso, como si el aire mismo pesara sobre los hombros de los presentes. Era una mañana fría de diciembre y el eco de cada paso resonaba en los pasillos como un recordatorio constante de que aquel día marcaría un antes y un después en la vida de varias personas. Laura Méndez, con apenas 34 años recién cumplidos, se encontraba sentada en uno de los bancos de madera, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Había llegado temprano, demasiado temprano quizá. Porque la ansiedad le impedía quedarse en casa. Durante las últimas semanas no había podido dormir bien, cada noche daba vueltas en la cama.
Estamos aquí para dictar sentencia sobre la custodia del menor Diego Cortés Méndez, de 7 años de edad, anunció la jueza con voz grave, repasando el expediente. El abogado de Javier fue el primero en exponer. Con tono sereno, casi frío, habló de la estabilidad económica de su cliente, de su vivienda con 3 habitaciones en el barrio de Salamanca. De la cercanía al colegio del niño y de los abuelos paternos, siempre dispuestos a ayudar en el cuidado. Presentó documentos, nóminas, escrituras y un plan detallado de actividades extracurriculares para Diego. Pintó la imagen de un padre sólido, capaz de garantizar al menor una vida ordenada y sin sobresaltos. Laura escuchaba con un nudo en la garganta. Cada palabra era un golpe, como si el abogado estuviera describiendo lo que ella no tenía: una red de apoyo familiar, una cuenta bancaria.